Bienvenidos a esta nueva edición de Euronews. Hoy las últimas noticias, las noticias más importantes, cubiertas por nuestra redacción en español. Vamos a verlas en un instante, pero primero nuestros titulares. Noticia esperanzadora en España. Los fallecidos por coronavirus caen hasta los 268, situándose de nuevo por debajo de la barrera de los 300. Críticas al plan de desescalada en España. El sector turístico advierte del desastre, incertidumbre y deseos de abrir entre los pequeños comercios. Con más de 26.000 muertos, el Reino Unido supera a España y Francia en número de fallecidos por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos e Italia. Un tratamiento eficaz contra el coronavirus. Estados Unidos autoriza el Remdesivir, que reduce el tiempo de recuperación de los pacientes. Del estado de alarma. Esta tarde, por tanto... Las cifras siguen estando del lado de España. Los fallecidos por coronavirus han vuelto a caer por debajo de la barrera de los 300, con 268 víctimas mortales en las últimas 24 horas, 57 menos que en el dato del miércoles, confirmando la tendencia positiva. En total, desde el inicio de la crisis sanitaria han perecido más de 24.500 personas. Por otro lado, se han recuperado más de 112.000 de los aproximadamente 213.000 casos diagnosticados. El Gobierno dará a conocer este jueves las normas para la ansiada salida controlada del confinamiento. Los españoles, niños, pero también adultos, podrán volver a salir a pasear tras semanas de encierro forzado. Un primer paso antes de la puesta en marcha del plan de desescalada el próximo día 11, con el objetivo de rescatar una economía que se ha hundido un 5,2% en el primer trimestre del año, la mayor caída registrada en casi un siglo. En España, el plan de desescalada por etapas presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado una ola de críticas en diferentes sectores económicos y, en particular, el turístico. En Barcelona se preguntan cómo van a volver a funcionar hoteles y otros negocios si se impide la movilidad entre provincias y, además, no pueden venir turistas extranjeros. O Barcelona, que están en el plano competitivo del turismo internacional, supone un golpe más duro que para aquellas ciudades que exclusivamente viven de consumo interior o de consumo interno. Haciendo bien las cosas por parte de los gobernantes para proteger el tejido económico de la hostelería, ya estaríamos preveyendo un cierre del 25% de los bares y restaurantes de Barcelona en los próximos 12 meses hasta que se produjera una recuperación paulatina del turismo que no se puede esperar hasta la Semana Santa del 2021 en el mejor de los casos. Critican el hecho de que el plan no haya venido acompañado de incentivos económicos y se preguntan cómo van a asumir el mismo volumen de gastos operativos y de personal, negocios con servicios y aforos limitados. Escuchamos a Quique Sarasola, presidente de la cadena hotelera Roommate. Yo no tengo negocio, yo pasé de tener 30 hoteles abiertos a tener cero. Se puede imaginar, cero ingresos. Entonces, bueno, los ERTE han sido muy buenos. Ahora tenemos que mirar a ver cómo nos ayuda el Estado para seguir ayudándonos, porque no nos confundamos. O salimos todos de esta o no sale nadie. Y sobre todo, si no salimos el turismo reforzado a la vez y fuerte, la economía no existe. Hay otros países que pueden tener otro tipo de sectores. Nosotros somos el turismo. En cambio, muchos pequeños comercios anhelan su apertura el día 11 de mayo en la primera fase. Las peluquerías se adaptan para garantizar las distancias y las medidas sanitarias, pues esperan una avalancha de clientes desesperados por restaurar su imagen tras semanas de confinamiento. Ahora, cita previa y respetando el aforo que nos permita la mutua, el Gobierno, quien vaya mandando. La vuelta al dentista posiblemente no será tan rápida. Esta doctora explica que se adaptarán a la situación. Quizá para todos sea conveniente que los equipos se incorporen poco a poco, flexibilizando horarios. España se juega mucho en esta desescalada tras ser uno de los países más mortificados por el coronavirus, mientras su economía suplica que le retiren el candado para volver a funcionar. El Reino Unido ha superado a España y Francia en número de muertos por coronavirus. Con más de 26.000 fallecidos, se convierte en el tercer país del mundo más golpeado por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos e Italia. Se ha llegado a estas cifras tras incluir más de 4.300 decesos que hasta ahora se habían ignorado, los ocurridos en viviendas privadas y residencias de ancianos. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, ha llamado a la calma, recordando que esto no significa un aumento significativo de las muertes en las últimas horas, sino solo una actualización de los datos.
Now, we are working on all of the potential options for a second phase. There is light at the end of the... Ahora estamos trabajando en todas las opciones potenciales para una segunda fase. Hay luz al final del túnel, asegura. Tenemos que tener paciencia y ser cautos para superar este momento de máximo riesgo. Vamos a esperar a la próxima revisión de datos de principios de mayo. So we'll wait for SAGE's next review of the data in early May. En España, pese a los más de 24.000 muertos, la situación sigue mejorando. Sin embargo, el plan de desescalada en 4 fases anunciado por el Gobierno provoca inquietud. Si la distancia de 2 metros no se respeta, ni se va a respetar ahora, o sea, no se respeta, menos se va a respetar después. Entonces, pienso que debería ser un poquito más dura. Este lunes me gustaría sentarme en una plaza a tomarme una caña bien fría. Y en fin, ver amistades y ir un poquito a retomar la vida normal. Con una cifra de muertos similar a la de España, Francia comenzará a levantar el bloqueo a partir del 11 de mayo, una medida de la que quedarán excluidos cafés, bares y restaurantes. Queríamos una fecha para la reapertura, pero no la dieron, se lamenta el presidente de los hosteleros. Esta situación será catastrófica para todo el mundo. Posición radicalmente distinta a la del gobierno suizo, que ha decidido acelerar el desconfinamiento y abrir a partir del 11 de mayo no solo todas las tiendas, sino también los restaurantes, bares y museos, ante la evolución favorable de la epidemia y argumentando que la población tiene que aprender a vivir con el virus. Un rayo de esperanza en la lucha contra la pandemia. Estados Unidos va a autorizar el primer tratamiento efectivo contra el virus. Se trata del Remdesivir, desarrollado inicialmente como un tratamiento para el ébola, que acorta en un promedio de 4 días el tiempo que tardan los pacientes con COVID-19 en recuperarse. El doctor Anthony Fauci, asesor del presidente Donald Trump, se muestra optimista. Una mejora del 31% no es lo mismo que un golpe de gracia del 100%, pero es una prueba importante, porque lo que está comprobado es que es un medicamento que puede bloquear este virus. Las bolsas reaccionaron con subidas en todo el mundo por la noticia del posible tratamiento, cuyos resultados positivos rebate un estudio realizado en China. Sea como sea, el gobierno estadounidense trabaja para que el Remdesivir esté disponible para los pacientes lo antes posible. Mientras, en Europa, el Reino Unido trabaja con 8.000 pacientes en un ensayo clínico dirigido por la Universidad de Oxford. Están probando 5 medicamentos existentes, incluida una terapia combinada contra el VIH y un medicamento contra la malaria. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha reclutado a más de 1.200 pacientes en más de 100 países para el llamado ensayo de solidaridad global. En Francia, un medicamento para la artritis ha demostrado ser prometedor en la prevención de la inflamación extrema en pacientes con COVID-19 gravemente enfermos. Dicho tratamiento, que suprime la respuesta inmune natural del cuerpo, reduce significativamente el número de muertes o intervenciones con soporte vital. Antes de contraer COVID-19, Corinne era directora de un centro médico-social para personas con discapacidades. Vio de cerca los estragos del virus cuando pasaba las 24 horas del día contando impotente los muertos en su residencia. Hasta que le tocó a ella. Hace 2 semanas, por fin, le dieron el alta en el Hospital Lariboisière de París. Durante toda una semana estuvo en coma artificial por un fallo renal. Fueron días decisivos. Ahora, pese a lo difícil que le resulta hablar, nos cuenta su resurrección. Me sorprendió mucho seguir viva porque cuando me dijeron lo que me había pasado, pensé que de alguna manera había muerto y me resucitaron. Y cuando le preguntan cuál fue su mayor satisfacción tras despertar, esto es lo que responde: comer puré de manzana. He comido 3 en una semana. Y mi mayor alegría al principio de la rehabilitación, mi sueño también cuando estaba en la UCI, era beber agua de nuevo.
Cuando al final pude beber una cucharita, me di cuenta de cómo las pequeñas cosas de la vida cotidiana en realidad son enormes. Como a otros supervivientes, las secuelas físicas y psíquicas de la odisea vivida acompañarán inevitablemente su vuelta a este mundo. La economía alemana camina hacia su mayor caída en medio siglo, su mayor recesión desde la posguerra. Son los efectos inevitables de semanas de confinamiento y del parón de la actividad productiva por el coronavirus. El gobierno alemán ha revisado sus previsiones para asumir que su economía caerá un 6,3% este año frente a la subida del 1,1% anunciada en enero. Sin embargo, la mayor economía europea tendrá una recuperación sólida para crecer un 5,2% el año que viene. El impacto en el mercado de trabajo será relativo. El aumento del desempleo en Alemania está claramente mitigado con el recurso del tiempo parcial masivo. Entre marzo y abril, al menos 3 millones de personas estarán a tiempo parcial. No obstante, el trabajo a tiempo parcial será significativamente superior al registrado durante la crisis financiera. No obstante, dos empresas fundamentales como son Volkswagen y Daimler han instado al gobierno alemán a establecer mecanismos para impulsar el sector automovilístico. El confinamiento ha mantenido a los concesionarios cerrados y las cuentas de las multinacionales sufren el parón en las ventas. Jean Bohème todavía recuerda el número del campo de concentración nazi donde vivió cuando era niño. 31C. Fue a la escuela en el bloque 33 y recuerda que una torre de vigilancia cercana se transformó en un restaurante improvisado. Bohème, de 73 años, creció en el campo de concentración a las afueras de Múnich tras ser liberado hace 75 años. Construido en 1933, sirvió de modelo al resto de los campos de concentración de Europa. Fue utilizado por el gobierno de Baviera tras la guerra para dar alojamiento temporal a los refugiados. Hay que imaginarlo. Había una panadería, y había de todo, una carpintería, una fábrica de cuero. También intentaban mantener ocupada a la gente. Incluso había un burdel. Era una comunidad, un pueblo de unos 2.000 habitantes. Bohème tenía unos 5 años cuando se mudó a su nuevo hogar en Dachau. Su padre persuadió a su madre para que fueran a la ciudad con sus 2 hijos. No sabía que era para vivir en una antigua prisión. Dachau fue uno de los varios campos de concentración que fueron reutilizados después de la guerra. Ante la escasez de viviendas, las fuerzas aliadas y más tarde el nuevo gobierno de Alemania Occidental los transformó en cuarteles y alojamientos temporales. Pantallas de metacrilato y distanciamiento físico. Eso es lo que ven con recelo y al mismo tiempo con esperanza hosteleros y comerciantes en Italia. Piden al gobierno claridad. No sabemos lo que va a pasar y estamos preocupados por la reapertura de nuestras actividades, al menos en la hostelería. No hay medidas claras. Creemos que falta claridad. Las pizzerías han encendido los hornos en Nápoles, cuna de la pizza, donde ahora ya se distribuyen a domicilio por pedidos telefónicos, aunque los restaurantes permanezcan cerrados. Seguramente este pequeño reinicio para los empresarios es importante, y también para nosotros, y para nuestra región, nuestra ciudad y nuestra nación. Esto es un símbolo de esperanza para que la pequeña empresa pueda abrir poco a poco de nuevo. El gobernador de la región de Campania, que incluye a Nápoles, también levantó las prohibiciones de entrega a domicilio de bares, pastelerías y heladerías desde el lunes pasado.
Italia entra oficialmente en la fase 2 del desconfinamiento el próximo lunes, pero el ocio y la cultura deberán esperar. Los cines y los teatros todavía no han recibido fechas para su reapertura. Las salas de cine han sufrido pérdidas de unos 60 millones de euros. Los empresarios del sector temen por su futuro. Algunos, como el propietario de este multicines en Roma, creen que habrá salas que no podrán volver a abrir. Las pérdidas económicas y el impacto psicológico de las medidas de distanciamiento social tendrán un impacto devastador. La mayoría de las empresas no podrán sobrevivir. Después, si las medidas impuestas son demasiado estrictas, tendrán un efecto negativo en el público. Están esperando que volvamos a abrir, pero tienen miedo. También las pérdidas económicas causadas por menores ingresos y el hecho de que habrá más gastos obligarán a algunos cines a permanecer cerrados. La reconversión empresarial parece ser el camino a seguir, pero no es algo que esté al alcance de todos. Estamos en Velletri, a una hora en coche de Roma. El propietario de este cine ha encontrado una solución para evitar estar cerrado demasiado tiempo. En julio trasladará a los clientes al exterior, ofreciéndoles la oportunidad de ver películas desde sus coches, convirtiendo este cine en un autocine. El autocine de Davide será el primero en Italia, aunque no ganará el mismo dinero. Pensamos en llevar nuestro cine al exterior, respetando las reglas de seguridad. Es la única forma que nos permite crear ese vínculo con las personas que aman el cine y que son nuestros clientes habituales. Una vez encontrado el lugar adecuado, como este aparcamiento, y tratado con las autoridades locales, hay que hacer algunos ajustes, como explica el socio de Davide. En este espacio pueden caber entre 200 y 250 coches. Vamos a garantizar el suficiente espacio para dejar pasar las ambulancias. Pero no se trata solo de las salas de cine, todo el sector está sufriendo. El seguro no cubre los incidentes relacionados con el COVID-19 en los sets de rodajes. Sin seguro, los productores de películas son legalmente responsables de lo que pasa. La seguridad puede garantizarse realizando pruebas diarias a los actores, pero será más difícil hacer lo mismo en el caso de equipos enteros. La pregunta ahora es si el distanciamiento social es algo pasajero o si tendremos que convivir con él. La desesperación acampa frente al consulado de Bolivia en Santiago de Chile. Cientos de personas aguardan desde hace varios días en un pequeño parque situado frente a la legación diplomática a que alguien les ayude para poder regresar a su país. Un imposible desde que la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, cerró las fronteras para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Las fronteras se han cerrado por causa del coronavirus. Eso rogamos a todas las autoridades que nos puedan dar una solución, ¿no? Si hay que hacer cuarentena, lo vamos a hacer, ¿no? Pero que nos dé el techo, porque mira, hay mujeres embarazadas, hay niños. Mujeres, niños e incluso ancianos aguardan en este campamento de fortuna en el que no hay agua ni baños ni se les hacen pruebas del coronavirus. La mayoría han perdido su trabajo y no tienen un techo en el que cobijarse durante el frío otoño chileno. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, está escandalizado. Tú puedes ver, son personas que no están a la distancia de 1 metro para evitar la propagación del coronavirus, no tienen alcohol gel, no tienen guantes. Evidentemente, el Estado de Bolivia debiera flexibilizar su política de frontera cerrada, porque está objetivamente perjudicando a sus connacionales. Ahora Chile tiene que hacer un esfuerzo de no discriminación. Miles de bolivianos residentes en Chile han tratado de regresar a su país desde que estalló la pandemia. El gobierno de Chile ha habilitado 2 albergues en las norteñas ciudades de Iquique y Antofagasta, cerca de la frontera, para que pasen allí la cuarentena que exige el Ejecutivo boliviano como condición necesaria para dejarles regresar. En Bolivia se han detectado algo menos de 1.000 casos positivos y han fallecido 50 personas por la COVID-19. En Chile se han registrado más de 14.000 casos y han fallecido al menos 207 personas.
Gracias por estar con nosotros en esta edición de Euronews Hoy. Les recordamos que pueden seguir la actualidad en nuestros boletines en televisión, en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Hasta pronto. Tra interi villaggi di Rohingya.